Hola, hola, hola. Dios le bendiga en esta gloriosa atardecer. Le habla tu hermano, doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro catecismo de fe. Y el Episcopar que tenemos hoy lo vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios de Episcopar que van a ser de sumamente importancia para la vida de nuestra. Y hoy vamos a hablar acerca de Onésimos y la vida de misión que vivió con Pablo. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Cuando Pablo llega a la ciudad de San Felipe, reside allí por un largo tiempo, orando, predicando y bautizando, y le mostró a la familia sacramental de Onésimos el camino de la fe y la evangelización y el valor penitencial y sacramental de la iglesia, que son los actos de la comisión de fe bautismal, que son el perdón, la convención y el arrepentimiento como un acto de omisión de fe de la iglesia. Y Pablo residió allí en San Felipe, residió allí por unos largos tiempos, orando, predicando y bautizando. Cuando Pablo llega en esa ciudad, llega a una familia llamada una familia sacramentada, llamada la familia de Onésimos, y allí Pablo reside por unos largos tiempos y orando. Allí estaba Pablo, predicando, también bautizando. Y cuando Pablo llega allí de esa familia, también llega de visita a donde Lidias, también otra familia que Pablo visitó, y también la otra familia que le llamaba Estéfanes, que eran una familia también consagrada del mismo cuerpo de la iglesia, y vivían juntos en esa comisión. Y allí Pablo reside con su obra de omisión penitencial, que era parte del valor de la fe sacramental de la iglesia. Y todos esos actos de comisión de esa fe bautismal tenía que ver con el perdón, la convención y el arrepentimiento, como ese acto de omisión de la iglesia, y que eran parte de los beneficios de la iglesia para la evangelización a diarios. Y Pablo allí está Pablo allí predicando a causa de esa multitud. Está Pablo allí predicando y enseñándole el evangelio de salvación, de fe y esperanza que el Señor les ha encomendado. Y cuando Pablo reside allí en San Felipe, reside allí para cumplir el plan y la misión del Señor. Y uno de los planes de la misión del Señor es evangelizarle a ese pueblo que está falta de fe, está falta de esperanza. Y una de las rectitudes conciliar de Pablo es transmitirle el evangelio de paz y esperanza en aquel lugar, ya que en ese tiempo el porvenir del mundo estaba en un mundo lleno de vulgaridad, y allí Pablo, bajo toda esa obra de omisión, Pablo les predica a esa gente y les predica acerca de la fe del Señor, trayéndoles reconciliación social y conciliar a aquella persona. Y toda esa reconciliación tenía que ver con los actos, con la comisión de los actos de fe bautismal de la iglesia, que eran parte del perdón, la convención, el arrepentimiento, el bautismo, que era parte de esos actos que eran de beneficio tanto para la iglesia, también para la convención social. Y había mucha vulgaridad allí, y Pablo reside allí con el plan de que el Señor traiga convención y arrepentimiento sobre aquella ciudad. Hermanos, ahí vemos que Pablo resalta una de las virtudes cardinales de la iglesia, que es mediar por el pecado de la iglesia y de la sociedad también. ¿Y qué es la mediación? Es el acto de los santos fieles, intervenir o velar por la remediación del pecado, es decir, mediar el pecado del pueblo, ya donde hay muchas vulgaridad. Y Jesús, y la Biblia nos muestra a Jesús como uno de los modelos de los mediadores. Jesús, entre medio de los santos, Jesús era uno de los mediadores también, que remediaba el pecado, y Jesús era uno de los modelos. Y toda esa mediación, Pablo, conjunto a Onésimos, mediaban por el pecado de aquella sociedad, que había mucho pecado de vulgaridad. Y Pablo, por medio de ese valor penitencial y sacramental de la iglesia, Pablo llega a la ciudad en un acto de reverencia. Pablo les predica la palabra para traer remediación. Pero la mediación
se da por medio de todos los santos fieles, no por unos. Dionisio también era parte de esa obra sacramentada de los fieles, Onésimos. Y Onésimo también, Pablo lo invitaba a evangelizar, a que sean mediadores también, que sean mediadores y sean edificadores del evangelio de la paz. Y que una de esas virtudes cardinales que Pablo resalta aquí es mediar por el pecado de la iglesia. Mediar por el pecado de la iglesia. ¿Y qué es la mediación? Es el acto de los santos fieles de intervenir o velar por la remediación del pecado de la sociedad, de la humanidad, ya que hay mucha vulgaridad dentro de la sociedad. Y la mediación vino primeramente por Jesús. Ese acto de mediación vino primeramente por Jesús, porque Jesús era el primer modelo de los mediadores. Después los santos fieles siguieron la obra mediadora de Jesús y siguieron haciendo esa obra redentora dentro de la iglesia, pero el pecado siempre ha sido mediado dentro de la iglesia por Jesús, por los santos y también por las demás personas. Y Onésimo era más viejo que Pablo en la misión. Onésimo era más viejo que Pablo. También Estéfana, también Lidias, también que era otra la mujer de aquella época, aquellos tiempos, bautizado por Pablo, pero Dionésimo era más viejo que Pablo. Y una de las virtudes cardinales de la iglesia era ese acto de mediación. ¿Qué es la mediación, hermanos? ¿Qué es la mediación, hermanos? La mediación es esa obra redentora por el cual el pecado se repara y el pecado está siendo reconstruido en la sociedad por medio de los santos. Eso es mediación. Y todos somos parte de esa obra redentora y de mediación. Somos parte de todo eso. Y es una virtud cardinal de todos los santos. Que Jesús la dejó para que nosotros la sigamos. Y Pablo resalta esa virtud cardinal, la resalta como ese acto de uno remediar el pecado de la iglesia, remediar el pecado de la iglesia y de intervenir por el pecado de la iglesia, velar por él y repararlo. Es decir, mediarlo, que a eso es que nos llama el Señor. Nos llama el Señor a esa obra, hermanos. Y todo aquí somos parte de esa obra de mediación y redentora del Señor. Hermanos, uno de los oficios pastorales de Pablo y de la familia de Onésimos era la evangelización y era vital y servía como una obra de mediación redentora que lo llevaba camino a la salvación, como está escrito en la ley. 7 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios remedia su pecado y lo perdona. 7 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios remedia el pecado del justo y lo perdona. Pero, hermanos, ese oficio pastoral de Pablo y la familia de Onésimos era ese acto de evangelización, evangelizar por su aldea, evangelizar por sus pueblos, evangelizar en sus campos, y esa evangelización era algo vital en Pablo y la familia de Onésimo, y servía como esa obra de mediación redentora que lo llevaba camino a la salvación, como está escrito, 7 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios remedia su pecado, lo perdona y le da salvación también. Pero ese oficio pastoral era parte también de la iglesia, hermanos, de la iglesia, del sacramento de la iglesia, ese oficio pastoral. Y ese sacramento de la iglesia, la mediación también era un sacramento de la iglesia, mediar por el pecado del pueblo y de la comunidad. También eso era un rito de la iglesia y un sacramento, el cual iba de mano de todo y encaminado por la fe y en ese acto de evangelización. Y allí Pablo recibe en la ciudad de San Filipo, una ciudad acogedora, una ciudad embellecida por el arte, la creatividad, y también una ciudad acogida por el Señor, respetada, porque era una ciudad de oración, era una ciudad a donde se predicaba y se bautizaba
arduamente la iglesia hacía esa función de mediación sobre aquella pueblo y era acogida por el Señor. Entonces, la familia sacramental de Onésimos era una familia muy acogedora, una familia que era valorizada por el pueblo y por la comunidad, y allí se acogían los unos a otros en esa labor y en esa obra de comisión bautismal que tenía que ver con los sacramentos de la iglesia, y allí estaba el perdón, la convención, el arrepentimiento y esa obra de omisión de la iglesia para que toda la iglesia vivieran todo ese acto sacrificial como esa virtud cardinal de la iglesia de mediar el pecado y que era parte de la mediación del pueblo de Dios y de todos los santos mediadores y edificadores en esa obra de redención de esa fe total. Y todo ese oficio pastoral tenía que ver con Pablo y la familia de Onésimo en ese acto de evangelización. Ese acto de evangelización que era de sumamente y era un punto vital que servía para esa buena obra de mediación redentora del pueblo, y estaba escrito en la ley, enmendar el pecado del pueblo, como está escrito, 7 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios remedia su pecado y los perdona. Y todo eso era parte del sacramento de la iglesia, y allí se daba la salvación, y había mucha gente que se acogían por el evangelio y eran parte de toda esa obra servicial. El camino de la fe siempre nos va a llevar a nosotros a la salvación, pero dándole cumplimiento a la ley. Hermano, Onésimos convivía su fe sacramentada en familia y bajo cláusula, y era fiel ministro de Pablo, colaboradores, amado y compañero de milicia, y le dejó algunas referencias de fe que sirvían para la vida sacramentales y que sirvían también de ley para la enmendación social del pecado. La familia de Onésimo es una familia que estaba en clausura por el evangelio. Sufrieron el martirio, estaban encarcelados, es decir, bajo prisión, no una prisión preventiva de la que vemos hoy en día, no, es una prisión espiritual. Estaban aislados en la sociedad, pero estaban bajo cláusula, cumpliendo con su acto de fe y siguieron el evangelio normal. Lo único que vivieron el martirio del Señor, y el Señor lo sacó aparte. Pero la familia de Onésimos, cuando Pablo se da de cuenta que Onésimo está bajo clausura, él y su familia, Pablo reside allí en esa ciudad de San Felipe, allí, y convive con su fe sacramentada así bajo cláusula. Y Onésimo y su familia eran fiel ministro de Pablo, colaboradores, amados por Pablo, compañeros de milicia también en esa ciudad de San Felipe. Y allí la familia de Onésimos, como era más viejo que Pablo, obvio, la familia para Onésimo era más viejo que Pablo se acogía a Onésimo. Pablo era de edad menos mayor que Onésimo, y Pablo se acogía, y Onésimo le dejó a Pablo algunas referencias de esa fe que servía para la vida sacramentales del pueblo, de la iglesia, y que servía también como esa ley de remediar el pecado social dentro de la comunidad, dentro del pueblo. Y era esa ley que dejó Leonesio, esa referencia, servía de valor absoluto también para la convivencia de aquella época y de aquel tiempo, hermano, y era vivir esa vida sacramentalmente, viviendo desde la ley y enmendando el pecado. Hermano, la enmendación del pecado y la remediación del pecado no viene desde ahora. Nosotros somos mediadores del Señor. Cuando ya nosotros hacemos nuestro acto de perdón y arrepentimiento y hemos confesado nuestro pecado en público, nosotros nos convertimos en mediadores del Señor. Que andamos en el camino de la fe, evangelizando y remediando el pecado a otro, hermano, para que venga a la convención de fe. Y todos esos rituales y todos esos sacramentos
de la iglesia, hermano, tiene que ver con el camino de la fe, la evangelización, el perdón, el arrepentimiento, la convención, que son obra de omisión de la iglesia, y se vive y debemos guardar todos esos rituales que nos sirven de beneficio y valor, para nosotros también intervenir por las demás personas y por intervenir por los hermanos también, y por el pecado intervenir, hermano. La mediación sirve para eso, y la mediación aquí no habla de esa virtud cardinal que resalta dentro de la iglesia. Esa virtud cardinal resalta dentro de la iglesia, es ser persona que vive la mediación, y somos edificadores también de ese reino, somos edificadores también del Señor. La Escritura dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna y sea remediado de todo pecado. De tal manera. Es decir, que la misión de fe aquí también es parte de la mediación de la iglesia. Y son rituales que tienen valor primordial de la iglesia. Y son estos rituales, son de sumamente importancia de la iglesia, y son sacramentales. Y es un valor penitencial, y sacramental de la iglesia, y debemos convivirlos y dejarnos llevar por todos los ritos sacramentales de la iglesia, que nos lleva camino a la salvación y a esa fe de valor. Y todo eso tiene que ver con la virtud cardinal de la iglesia, Entonces, a la familia de Onésimos, que vivió su vida de fe sacramentada y bajo clausura, la vivió en convivencia, y Onésimo aquí era un colaborador y era un fiel ministro de Pablo, amado por Pablo, compañero de milicia, que siempre se dedicó a enmendar y remediar los pecados de su sociedad. Así en clausura se encomendó a eso, y siguió. No se dejó llevar por el martirio, por el sufrimiento y por el agobio, sino siguió enmendando el pecado, porque a eso fue que el Señor lo ha llamado. Entonces, hermanos, debemos nosotros, hermanos, dejarnos llevar por aquellas personas que ya han vivido su acto de fe y han cumplido la misión, y son parte ya del reino del Señor, que viven sus comisiones, viven esa comisión. Hermanos, debemos tener necesidad de orar y rezar por la fe. Y la confesión y el bautismo en agua, que son también parte de los rituales de la iglesia. Y tenemos que tener esa necesidad de orar y rezar por la fe, la conversión y el bautismo en agua, que nos trae perdón y arrepentimiento, y nos trae también un nuevo renacer a la iglesia, donde el nuevo creyente es redimido y nace de agua y espíritu, y da buen testimonio de su fe y de su vida pública y pecadora en una nueva vida. Y eso es una necesidad en la iglesia, hermano. Es una necesidad en la iglesia. Y Onésimos, conjunto con Pablo y conjunto con su familia, tuvieron la necesidad de rezar, orar por la fe, la confesión, el bautismo en agua, que son los sacramentos que se viven dentro de la iglesia, que nos atrae perdón, arrepentimiento, y les trae un nuevo renacer a la iglesia. Donde los nuevos creyentes son bautizados, son redimidos y nacen de agua y espíritu, y dan buen testimonio de su fe pública y pecadora, y que han entendido el nuevo nacimiento del Señor en la vida de ellos, Pero ese renacer se da mediante el acto de evangelización. Porque ya estamos entrando al mundo de la evangelización, no a la nueva era, no. Estamos entrando a un mundo de la nueva evangelización, no al mundo de la nueva era, no. Al mundo de la nueva evangelización. ¿Cuál es ese mundo? A donde allí
Allí nosotros reconocemos los sacramentos bautismales, que son la confesión, el bautismo en agua, también son los sacramentos del bautismo también en niños, también, y de todos los sacramentos que se viven hoy en la iglesia, que trae perdón, arrepentimiento y trae un nuevo renacimiento dentro de la iglesia, donde los nuevos creyentes son bautizados y son redimidos, redimidos y nacen de agua y espíritu y dan buen testimonio de su fe pública, pecadora, que ellos han renacido en una nueva vida y la viven desde la perspectiva de los sacramentos de la fe, desde la perspectiva de los sacramentos de la fe. Cuando Pablo reside allí por un largo tiempo en la ciudad de San Felipe, allí Pablo lo primero que hace es orar, rezar, predicar, bautizar, que eran parte también, eso no, la iglesia no era muy común, en aquellos tiempos la iglesia no era muy común, se bautizaba en el hogar, en familia. Pablo llegó a la familia Estefan, la bautizó a ella, su familia, sus hijos, llegó a la familia Lidia, la bautizó a ella, a sus hijos también, y allí así era que se vivían dentro del hogar, porque la iglesia inició en el camino, ese era el camino, era el hogar, el camino era el hogar. El hogar, allí Pablo bautizaba y se convivía en familia, y la familia se sacramentaba en su fe, y esa fe lo llevaba siempre al camino, y al camino de la evangelización, que era parte del valor penitencial y sacramental de la iglesia en toda la comisión de ese acto bautismal que tenía que ver con el perdón, la convención y el arrepentimiento, que eran obra de omisión del servicio de la iglesia. Y por medio de esa obra del servicio de la iglesia de Dios ha tenido un crecimiento progresivo. La iglesia de Dios ha tenido un crecimiento progresivo, porque la iglesia no vino así y cayó del cielo, no. La iglesia empezó en el camino, en los hogares. Así se bautizaban en el hogar, se bautizaban en familia, en los hogares. Esas familias que eran bautizadas se apartaba para que tenga ya parte en la iglesia y sea parte también del servicio y del reino de Dios. Y así iba creciendo la iglesia poco a poco, y vivían una fe sanamente. Vivían una fe sanamente en familia, y dando a reconocer una de la ley del Señor, que 7 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios lo levanta. Es decir, que la comisión de la fe bautismal era parte de la evangelización, y que Dios no vino a condenar la sociedad, sino a perdonarle su pecado y a remediarla. Esa era parte de la enmendación de la iglesia y también de los apóstoles, de Pablo. Los padres de la iglesia también convivían en toda esa remediación, y todo tenía que ver con eso. Y la escritura dice que nuestro Señor fue el mediador entre Dios y los hombres. El Señor fue el mediador entre Dios y los hombres, y nos hizo a nosotros mediadores en esa obra espiritual del Espíritu Santo, para remediar y restaurar el pecado. Y todo eso tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel, que se ha venido restaurando y se ha venido trayendo reconciliación maternal dentro del seno de la iglesia y también dentro del seno del hogar. Y así era que se caminaba en los tiempos antiguos, hermanos. Y tenemos que tener la iglesia tiene que tener esa necesidad de orar y rezar, por los sacramentos y los rituales de la iglesia, que trae remendación bautismal en nuestra vida, y también sirve para el nuevo renacimiento de la iglesia. Que nos trae a nosotros perdón, salvación y arrepentimiento. Onésimo nos llama a la comunión familiar los unos a los otros, y que reconozcamos que la fe es la esperanza mediadora entre Dios y nosotros, donde Dios, por medio de la fe, enmienda nuestro propio pecado, nos salva y nos hace
justo y recto, y nos da consuelo eterno, y nos da consuelo eterno. Pero, hermanos, aquí vemos el principio también cuando el pecado es remediado dentro de la sociedad, dentro del pueblo, el pecado es remediado. Onésimos nos llama a tener comunión entre la familia, los unos a los otros, y que reconozcamos que la fe es la esperanza mediadora entre Dios y nosotros, donde Dios, por medio de la fe, enmienda nuestros propios pecados, nos salva y nos hace justo, recto, y nos da ese consuelo eterno, Es decir, que entre medio de la fe hallamos enmiendación y también hallamos consuelo eterno, hallamos justicia también, hallamos rectitud, y cada día Dios nos va consolando y nos va llamando a tener comunión los unos a otros, y también en familia, y reconociendo como principio la fe que nos trae esa esperanza remediadora. Nos trae esa esperanza remediadora entre Dios y nosotros, y que enmienda nuestros propios pecados, hermano. Pero es llevándonos de la fe, que también la fe es un acto sacramental de la iglesia y de los rituales de la iglesia. Y debemos orar por esos actos que hoy se han perdido. La comunidad se ha ido por otros principios y por otros valores, y han dejado los sacramentos de la iglesia. Han dejado de convivir con los sacramentos de la iglesia porque los hallan como muy antiguos, muy viejos, o los hallan como que ya tienen decadencia. No, las palabras de Dios son eternas y perfectas y no terminan, no decaducen, no tienen tiempo de caducidad. Estos mismos sacramentos que vivimos hoy se van a vivir mañana, se van a vivir en el pasado, también se van a vivir en el futuro, y el futuro que viene también lo va a vivir, porque también son los sacramentos de la iglesia que son eternos y están ahí para nosotros vivirlo y tener comunión entre familias y los unos con los otros, enmendiándonos en la fe, en nuestro propio pecado, que nos trae ese consuelo eterno, y no redime. Ahí, hermanos, hay dos temas que Onésimo resalta. Hermano, aquí vemos dos temas que Onésimo resalta y que son un principio que nos sirve para esa vida pura y digna, y que debemos vivirlo entre familias. Y Onésimo resalta esos dos principios de dignidad que sirven para nosotros vivirlo entre familia, y vivir nuestra vida pura y digna con el Señor, y que sirven de buena administración social, nos sirven de buena administración social, de santo, puro, digno, en ese acto del Evangelio del Señor, y que hace eco en la vida social de la iglesia, y es la vulgaridad y la reconciliación, y que debemos hacer memoria constante, con paciencia, para fortalecer los lazos familiares de la reconciliación y el perdón dentro de la iglesia. Pero aquí San Onésimo resalta en esos dos puntos vitales, que es la vulgaridad y la reconciliación. La vulgaridad hoy que se vive hoy en día dentro de la sociedad, ese pecado de vulgaridad, que no hay respeto a algunos con eso, pero nos dice Onésimo que debemos hacer memoria constante, con paciencia, de la reconciliación de la iglesia, de la fe, bautismar, y de llevar todos esos actos de evangelización dentro de la sociedad, que trae restauración y restablece y reconstruye el pecado de vulgaridad que hay dentro de la sociedad, y también que se vive dentro de la iglesia. Pero resalta en ese acto de reconciliación, y que sirven también la reconciliación sirve y hace eco en la vida social de la iglesia, pero también repara la vulgaridad que hay dentro de la sociedad, y también que se convive dentro de la iglesia, pero hacer memoria constante, con paciencia, fortaleciendo los lazos familiares, pero es por medio de la reconciliación.
La reconciliación también hace eco en la reconciliación, Onésimo. ¿Por qué? Porque la reconciliación es uno de los puntos vitales del Señor. Del Señor, tenernos a nosotros en hermandad, unánimemente, los unos a los otros, y vivir con afectividad, que a eso nos llama el Señor. El Señor. Y esos dos puntos vitales que sirve de administración social, de santidad a la iglesia, que sirve de dignidad y de pureza, también en todo lo que se convive en la iglesia, viviendo desde el punto de vista del Evangelio del Señor, viviéndolo con principio y con una vida pura y digna, siempre y cuando estamos dispuestos de la mano del Señor, viviendo de santidad. Y esos dos puntos vitales, hacen eco en la vida social de la iglesia. La vulgaridad y la reconciliación de la santidad hacen eco. La reconciliación de la santidad para restablecer el pecado, o reparar el pecado. Y la vulgaridad siempre va a estar consumida por la reconciliación, porque el Señor siempre ha dejado esos puntos vitales dentro de la iglesia, para que la iglesia no se olvide de esos actos de fe de la iglesia, que están ahí para reparar el pecado, que ya el pecado hace eco dentro de la sociedad y también está entrando dentro de la iglesia. Y si dejamos los principios de la iglesia, podemos ser condenados por esos actos. La buena obra de fe social sin vulgaridad. Debemos vivir la buena obra de fe social sin vulgaridad, atraído por los buenos frutos, los buenos valores, vivir la dignidad mediante la templicidad del Espíritu Santo, que son obras espirituales de la iglesia y son social, que nos lleva a la reconciliación de la paz y a practicar mansamente la obra santa en unanimidad, sin vulgaridad. También esa obra espiritual también tiene que ver con el amor, la paz, el gozo, la hermandad. Son obras espirituales de la iglesia. Y también son obras que atraen fruto digno dentro de la iglesia. Y atrae también esa templicidad, dentro de la iglesia, pero es también por el pueblo oír la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, que son obras buenas de fe social, que nos lleva a vivir la dignidad y a vivir los buenos frutos, valores que son parte de esa obra espiritual de la iglesia, y que lleva a la iglesia también a vivir esa vida social, a vivir esa vida de reconciliación, de paz, y a practicarla mansamente, con santidad, unánimemente y sin vulgaridad, sino vivir desde la santidad, que son parte de los ecos de la iglesia y de la santidad también. De Onésimo aprendemos a vivir arraigado, hermano. De Onésimo aprendemos a vivir arraigado en la confesión del amor y en el perdón, que son parte de los sacramentos de la fe, que confirma la remediación de los pecados y nos hace vivir con eminencia irreposablemente. Nos hace vivir con eminencia irresponsablemente, con buenos actos de piedad servicial y honestidad, pudor, modestia y decencia, como corresponde vivir a los santos sin vulgaridad. Pero de Onésimos aprendemos de algunos principios, y resaltan algunos principios que nos hace vivir arraigado. La palabra arraigado aquí es tener cimiento, echar raíz. Y Don Onésimo nos dice que debemos vivir arraigado
en la confesión del amor y en el perdón, que son parte de los sacramentos de la fe, que confirma la remediación de los pecados y nos hace vivir con eminencia y responsablemente, con buenos actos de piedad servicial y honestidad, pudor, modestia, decencia, como corresponde vivir a los santos, sin vulgaridad, ya que los santos vivían, ya que el mundo y la promiscuidad se había miscuido dentro de la sociedad. Pablo hablaba de esa Pablo y Onésimo hablaba de esa rectitud social y conciliar en su casa y en su hogar. Y Onésimo resaltaba el porvenir de un mundo vulgar y lleno de vulgaridad, miscuido en su pecado, en su propio pecado. Y nos decía que nos alejemos de todo eso y que convivamos reposadamente en nuestra fe, con honestidad, servicial, piedad, pudor, modestia, decencia, como corresponde vivir a los santos sin vulgaridad. Y esos son parte también de los principios y de los valores de la iglesia, hermanos. Si este mensaje te ha sido de bendición, hermanos, te invitamos a que comentes, publiques y estamos pendientes a todos tus comentarios.